Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. Es una bendición para mí estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos un pasaje de la Escritura en San Juan capítulo 12. Versos 23 en adelante, 23 al 26, donde dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos que hay dos eventos muy importantes para la raza humana en el programa divino. Y esos dos eventos están divididos por un lapso de tiempo. La venida del Mesías, la venida del Señor. La venida del Señor o la venida del Mesías, que es la venida del ángel del pacto, el que le dio el pacto al pueblo hebreo en el monte Sinaí, luego de haberlos libertado por medio del profeta Moisés. Es ese ángel del pacto el único que puede dar un pacto al pueblo. Es por medio del ángel del pacto que ya sabemos que es Cristo en su cuerpo angelical, que es el Espíritu Santo, que es el varón vestido de lino blanco allá en Ezequiel capítulo 9, con el tintero de escribano en su cintura para sellar en la frente a los elegidos, o sea, sellarlos con el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora encontramos que ese ángel del pacto, que es el cuerpo angelical de Dios, misterio que en otros tiempos no estaba abierto completamente, pero que en nuestro tiempo ha sido totalmente abierto. Y ahora, lo que nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3, está llevándose a cabo, o sea, está en forma progresiva en medio de los escogidos en este tiempo final. Dice:
para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio de Dios el Padre y de Cristo es el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el misterio del ser humano es el misterio del ser humano como alma viviente con un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Ese es el misterio del hombre, del ser humano, alma, espíritu y cuerpo. Y el misterio de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Cristo Jesús moró la plenitud de Dios. O sea, ahí estaba el misterio de Dios en carne humana, en medio del pueblo. Por eso Cristo decía, el Padre y yo una cosa somos. Y también decía, el Padre obra y yo obro. También decía, yo no hablo nada de mí mismo, sino que como yo escucho al Padre hablar, así yo hablo. Y dice, el Padre mayor es que yo. Él decía que las obras que él hacía no las hacía de sí mismo, sino que el Padre que moraba en él era el que hacía las obras. Para entender ese misterio de Dios el Padre en Jesús, es muy fácil si conocemos lo que es el ser humano, alma viviente con un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Y ahora, cuando usted hace alguna cosa con sus manos aquí en la tierra, las personas que lo ven dicen, fulano de tal hizo esa obra, ese trabajo. Pero usted dice, fui yo que soy alma viviente. Es el alma el que hizo ese trabajo usando su cuerpo espiritual, su espíritu. A través de su espíritu usted obró por medio del cuerpo físico para llevar a cabo una labor, una obra aquí en la tierra. Si sale su alma y su espíritu del cuerpo, ese cuerpo no puede hacer ninguna obra. Y ahora, las obras que usted hace, las hace a través de su espíritu, usando el velo de carne que usted tiene. Y así obraba Dios a través de Jesús. Pero antes, pues obraba Dios por medio de su espíritu a través de los diferentes profetas. Y antes de tener seres humanos en la tierra, pues obraba directamente por medio de su cuerpo angelical, porque no habían velos de carne a través de los cuales obrar. Y por medio de ese velo angelical, cuerpo angelical, que es el verbo que era con Dios y era Dios, y creó todas las cosas por medio de él. Vean, Dios creó los cielos y la tierra. Dios habló por medio del ángel del pacto todas las cosas a creación. Y sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. O sea que Dios ha obrado por medio de su ángel, el ángel del pacto, todas las cosas. Luego lo encontramos obrando a través de los diferentes velos de carne, profetas de Dios. Y ahora, ese es un misterio muy grande. Podemos leer en Zacarías capítulo 7, versos 11 al 12, donde Dios dice que habló
por medio de los profetas al pueblo. Por medio de su Espíritu envió la palabra a través de los profetas. Hasta que no es hablada la palabra de Dios a través de un profeta, no es la palabra todavía para el pueblo. No es la palabra de Dios. Pero cuando ella es hablada por el profeta correspondiente a través del cual Dios quiso hablar, ya eso es la palabra de Dios. Por eso que tenemos aquí la palabra de Dios, lo que ha sido hablado por medio de hombres de Dios. Y ahora encontramos que la palabra que ha sido hablada por Dios, Dios vigila por esa palabra para ponerla por obra. En Jeremías capítulo 1, versos, vamos a ver, para que lo tengan claro cuál es el versículo. Versos 11 al 12 nos dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y ahora vean, Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Cuando llega el tiempo para cumplirse lo que Dios ha prometido, Dios se mueve a la escena y obra, actúa. ¿Y cómo Dios actúa? Conforme a su palabra, conforme al programa divino correspondiente al tiempo en que Dios se mueve a la escena. Usted no puede orar a Dios para pedirle algo que era para el tiempo de Noé o el tiempo de Moisés. Usted tiene que saber pedir conforme a la palabra de Dios, tiene que saber pedir conforme al tiempo en que usted está viviendo. Conforme al tiempo en que usted está viviendo, Dios ha hablado palabra a través de sus diferentes profetas del Antiguo Testamento y también a través de los apóstoles y de los 7 ángeles mensajeros y sobre todo de los 7 mensajeros, San Pablo, primer mensajero de la 7ª de la iglesia entre los gentiles, y el reverendo William Branham. Aunque también por medio de uno de los mensajeros dijo que el Señor vendrá cuando haya entrado hasta el último de los miembros de la iglesia. Pero eso también lo habló el reverendo William Branham. Y así por el estilo encontramos que tenemos palabra del nuevo pacto, del Nuevo Testamento a través de Cristo y sus apóstoles y de San Pablo y el reverendo William Branham. Esa es palabra de Dios y por consiguiente tiene que hacerse una realidad para el tiempo que corresponde esa palabra. Por ejemplo, de edad que edad ha venido la palabra revelada, le es revelada, dada la palabra al mensajero de cada edad. Ese mensajero capta esa palabra y la proclama, comienza a proclamar la medida que le va siendo dada. Es una labor progresiva y comienza a llevarse a cabo la obra de Dios para esa edad y comienzan personas a escuchar también. Dios les advierte el espíritu del mensajero y de las personas
y se unen a ese mensajero y no pueden explicar el por qué quizás, pero pueden decir es por la palabra, el mensaje que él está trayendo. Eso es lo que atrae al pueblo. Como usted puede llamar a las palomas o a los animalitos y pueden venir y se van. Pero usted los llama y les tiene el alimento y se quedan comiendo el alimento. Y así ha sido de edad en edad. Las ovejas comiendo el alimento de ovejas, las águilas comiendo alimento de águilas, los hijos de Dios comiendo alimento de hijos de Dios, que es la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios para el tiempo en que la persona está viviendo. La palabra que sale de la boca de Dios, del mensajero de Dios, que es la boca de Dios, en la edad en que Dios lo envía. Y ahora podemos ver cómo la iglesia del Señor Jesucristo en una forma progresiva ha ido creciendo de edad en edad hasta llegar a la séptima edad de la iglesia, donde tuvo el mensajero quizás más grande, o para que no haya discusión, un mensajero como San Pablo y San Pedro, al cual le acompañaba el ángel del pacto en esa columna de fuego y le hablaba. Y por medio de él precursó lo que sucedería en una edad de piedra angular, que es la edad de adopción, la edad que vendría, él dijo, que es una edad de piedra angular, la piedra que corona el cuerpo. Esa es la edad de la piedra angular, la edad de la adopción, la edad en la cual van a ser adoptados todos los hijos de Dios. Y la adopción es la transformación de los que estén vivos en el momento en que Cristo resucite a todos los creyentes en Él que murieron durante las diferentes etapas de su iglesia. Y ahora, si miramos la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, encontraremos que Dios obró por medio de diferentes hombres, diferentes mensajeros, y se unieron esos mensajeros, personas que vinieron a ser, muchos de ellos ministros, otros ya eran ministros, los cuales llevaron el mensaje por diferentes lugares y comenzaron a venir más personas, ser llamadas más personas, y así se formó el grupo de cada edad. Fue perseguido el grupo de cada edad por los que pertenecieron a grupos anteriores de las edades, y por los gobiernos también, y por otras entidades. Y ahora, todos estos mensajeros tenían la presencia del Señor con ellos, y los que trabajaban con esos mensajeros estaban sirviendo a Cristo y estaban honrando a Cristo. Por lo tanto, las palabras de Cristo en San Juan, donde hemos leído, capítulo 12, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahora, todos los que han trabajado en el programa de Dios, de Cristo, en cada etapa de la iglesia, han estado sirviendo a Cristo, y Dios el Padre
los honrará y les dará herencia en su reino. Así como el rey David, a todos esos hombres que lucharon brazo a brazo con él para que él se sentara en el trono y fuera rey, todas esas personas estuvieron sirviendo a David fielmente, honrando a David y luchando para que alcanzara el trono, para lo cual él había sido ya ungido por el profeta Samuel. Ya estaba ungido, ya estaba declarado como rey, pero tenía una etapa dura por la cual pasar, en donde tenía que luchar para llegar al trono. Aunque ya estaba ungido para ese propósito, tuvo que luchar hasta con un gigante, al cual le tuvo miedo el ejército de Saúl y el mismo Saúl, que era también un hombre muy alto. Dice la Escritura que era más alto que todas las personas de Israel, del hombro hacia arriba. O sea que todos le llegaban al hombro, el más alto. Y apareció uno más alto que él, Goliat, y a ese le tuvo miedo. Pero viene un jovencito, digamos de unos 18 a 21 años, y no le tiene miedo a ese gigante. Desde que había sido ungido por Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre él y tuvo diferentes luchas con leones, osos y así diferentes fieras que venían para tomar alguna oveja del rebaño. Y cuando David los veía que tomaban una oveja, iba tras el oso, tras el león, se la quitaba, y si se levantaba el león o el oso contra David, David lo mataba. Eso era Dios entrenándolo. Estaba en la universidad David, esa fue la universidad de David, para saber que la victoria la da Dios. Para saber que él era el elegido de Dios. Y por lo tanto, si Dios lo había ungido para hacerlo rey, sabía que no iba a morir hasta no ser rey y tener un tiempo como rey. Por lo tanto, David era muy valiente, sabiendo que iba a obtener la victoria siempre y que los problemas venían a ser como escalones para subir y llegar al trono. Peleó con el gigante Goliat y lo venció. Y lo raro es que cuando se enfrenta a Goliat lo menosprecia y dice: ¿tú crees o ustedes creen que soy perro, que envían un muchacho con un palo y piedras, una honda y piedras contra mí? Y se ofendió. Fue que no le enviaron un militar, un soldado con la ropa, la vestimenta militar, sino que le enviaron un pastor de ovejas. Y esa era la clase de persona que se necesitaba en ese tiempo. Los militares estaban temblando. Y un militar con miedo no puede enfrentarse al enemigo. Y ahora David te enfrenta y el Goliat lo maldice en el nombre de sus dioses. Y David y Goliat le dice: te voy a enganchar en la punta de la lanza y te voy a tirar para que seas comida de las aves. Recuerden, cuando hay guerras, pues hay muchas aves de esas que comen animales muertos y gente muerta. Y
David le dice que lo va a vencer en el nombre del Señor. David usa el nombre para proclamar la victoria que va a tener. Y le dice, te voy a cortar la cabeza. Pero lo que tenía era un palo y una onda. Como David parecía una locura. Para Goliat eso era una locura. Pero David ya había visto la espada con la cual le iba a cortar la cabeza, la espada de Goliat. Y así lo hizo. Obtuvo la victoria. Cualquier persona podía decir, pero así cualquiera lo hubiera hecho. ¿Y por qué no lo hicieron los otros? ¿Ve? Dios tenía el hombre elegido, un jovencito, para llevar a cabo esa obra e ir colocando a David de etapa en etapa más arriba hasta llegar al trono. O sea, haciendo a David un héroe, haciendo a David una persona importante, pero recordándole siempre a David, recuerda de dónde yo te tomé. O sea, que no vaya a engrandecerte y a pensar que eres tú. Soy yo el que estoy obrando a través de ti. Y David tuvo la humildad para mantenerse fiel a Dios, reconociendo que era Dios el que le daba la victoria, el que lo libraba de todos los peligros. Y cuando David venció a Goliat, muchas personas se hicieron amigas de David, y sobre todo el hijo de Saúl. Así es que ya subió a una posición más alta de ser pastor de ovejas, ahora ser un militar y estar a cargo del ejército. Una posición así, tan rápida, ya cuando se casa con la hija del rey fue Miguel, o antes, David entraba y salía con el ejército y era respetado un joven a cargo de estar a la cabeza del ejército del rey. Y no solo eso, sino que también, como habían ofrecido que le darían un sinnúmero de cosas y le darían la hija del rey como esposa, David reclamó también lo que habían prometido. O sea que David sabía que había sido ungido para ser rey y él obraba de acuerdo a esas promesas y no era tímido en reclamar lo que le pertenecía. Se unieron a él personas, pues tuvo buena relación con el ejército, lo apreciaba mucho, sabía las estrategias, Dios te las daba y era respetado, aunque era un joven. Y se corría la noticia también que había sido ungido para ser rey. Y ya eso pues le causó a Saúl celos, ya viendo él que lo iba a suceder y estando él vivo ya saber que no es su hijo el que lo va a suceder, sino otra persona de otra tribu, no de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá. El primer rey fue de la tribu de Benjamín. ¿Y qué significa eso? Pues que fue el primer rey descendiente de José. Y ven ustedes, cuando fue roto el reino de Salomón, las 10 tribus le fueron dadas también a José a través
de la tribu de Efraín, a la cual pertenecía Jeroboam. O sea que hay algo ahí. El reino comenzó con la tribu o con la tribu de José a la cabeza, porque Benjamín, de la tribu de Benjamín, porque sí, Benjamín era hermano de José, el hermano menor. O sea, estaba en la familia. No comenzó con la tribu de José el reino, sino con la tribu de Benjamín. Y ahora, después pasa, para que lo corrija Miguel, después cuando lo vaya a escribir, entre paréntesis, eran hijos de la misma madre y del mismo padre. Eran hijos de la mujer amada de Jacob. Eran hijos de la mujer con la cual Jacob se casó. Así que hay un litigio ahí. Pero Cristo es el abogado, Él sabe cómo resolver eso. Y ahora, por eso es que en medio del pueblo hebreo hay la creencia entre los sabios del pueblo hebreo, entre muchos de los sabios, y también de los asistentes a las sinagogas, que hay dos Mesías. Uno, el Mesías, hijo de José, y el Mesías, hijo de David. Pero no vamos a hablar mucho de eso. Estuve leyendo en un libro una explicación que dan que el Mesías, hijo de José o Ben José, luego en el reino del Mesías, hijo de David, el Mesías, hijo de José, será el virrey. Así es que, pero vamos a dejar eso quietecito ahí, porque para el comienzo del reino del Mesías todavía falta algún tiempito. Y ahora encontramos que David, en esa trayectoria rumbo al trono, iba en una forma ascendente, subiendo de etapa en etapa y teniendo gracia con los oficiales del ejército y con los mismos soldados, el mismo ejército. A tal grado que cuando ya Saúl no lo quiere cerca de él, sino que quería matarlo, tiene que huir. Pero a él se unieron algunos militares y también muchos de otros lugares, entre ellos algunos gentiles también, ¿verdad, Miguel? Valientes, que fueron los que vinieron a formar parte de su ejército, que podría decir un ejército de guerrilla, pero eran las personas que lo defendían, lo protegían, luchaban lado a lado con David, y fueron los que estuvieron a su lado luchando para que obtuviera el reino. Esas personas vienen a ser llamadas los valientes de David. ¿Que fueron cuántos? 33, Miguel. 30 más 3, 33. No es la cantidad, es la calidad. Y ahora, esas personas
luego fueron colocadas en posiciones muy importantes en el reino de David. David honró a esas personas. Y ahora es lo mismo que Cristo nos dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vean para sus discípulos allá, en la primera venida del Señor, Él dijo: vosotros que habéis estado conmigo desde el principio, os sentaréis sobre 12 tronos. Vean. Y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. San Mateo capítulo 19, versos 26 al 28. Y San Lucas capítulo 22, versos 28 al 30. La posición que una persona va a ocupar en el reino del Mesías vendrá a ser una recompensa muy grande por lo que haya hecho, trabajado para Cristo en el tiempo que le ha tocado vivir. No se le va a dar una posición importante en el reino del Mesías si la persona no hizo nada. Dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, recuerden, las recompensas están basadas o serán dadas de acuerdo a lo que haya trabajado la persona. Es como en los trabajos. Usted va a recibir de acuerdo a lo que haya trabajado. Si no va al trabajo, pues no puede esperar que le paguen. Y ahora, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. David honró a los que le sirvieron. Cristo dice que honrará a los que le sirvan. Los que le sirven vienen a ser los valientes que trabajan en la obra del Señor todo el tiempo, y Cristo los ayuda. El Espíritu Santo los ayuda. Para el día postrero estarán también los que estarán trabajando en la obra del Señor para la restauración del reino de Dios en la tierra. Los que estarán trabajando en el programa divino para que se hagan realidad las profecías dadas para la iglesia del Señor Jesucristo. Para el día postrero, cuando Cristo salga del trono del Padre, ya no estará como cordero, sino como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y estarán con él también los valientes del rey de reyes y señor de señores, porque Cristo estará como hijo de David, como león de la tribu de Judá, como hijo de David, y ahí estarán los valientes que estarán trabajando con él, los cuales estarán en el programa divino para el día postrero, y la mayoría serán de la dispensación de la gracia, que pasarán a la dispensación de los reinos también, sin dejar las bendiciones de la dispensación de la gracia. Y cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que vivimos, el grupo será mayor.
Pero la bendición mayor será para el grupo del día postrero. Los que vendrán serán para ayudar en la labor que estarán haciendo los valientes del león de la tribu de Judá en el día postrero, para el establecimiento, venida y establecimiento del reino de Dios en la tierra, que será la restauración del reino de David, por lo cual habrá grandes bendiciones para los creyentes en Cristo, los cuales lo van a ver como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David. Por lo cual van a trabajar para que herede el reino de David y se siente en el trono de David. En el día postrero se va a llevar a cabo la introducción al milenio, la introducción al reino de David. Se va a llevar a cabo esa introducción y todo va a ser de acuerdo a lo que está profetizado en la palabra de Dios. Dios será el que estará obrando, pues eso está prometido en Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién va a hacer esa obra? Dios. Será Dios obrando y usando personas en esta tierra. Y habrá valientes del hijo de David trabajando brazo a brazo en el día postrero, en la obra de Cristo, en la obra del Señor, en la obra del hijo de David para la restauración del reino. Dice el reverendo William Branham que cuando los judíos vean a Cristo viniendo por su iglesia, ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Vamos a verlo aquí, ya que nuestro tema es los valientes del hijo de David. Por lo tanto, para que lo vean en medio de su iglesia, viniendo por su iglesia, pues tiene que llevarse a cabo un trabajo. Dice, página 22 y 23, párrafo 183 del libro de citas. Al final dice, después te leeré en el resto: Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. ¿Cómo vino? Vino a su iglesia manifestándose por medio del séptimo mensajero de la septimidad de la iglesia. Vino el Señor en la columna de fuego, manifestándose en y a través del séptimo ángel mensajero. Los que se rieron
del séptimo mensajero y las cosas que Dios hacía a través de él, se estaban riendo del Señor, del Hijo del Hombre. Dice, la siguiente vez que Él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de juicio, su día de gracia. Por lo tanto, será como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como hijo de David. Tan sencillo como eso. Y ahora vamos a ver, yo creo que con esto vamos a esperar un momentito. Páginas 57 y 59 del libro de los sellos. La 57, con esa que leamos. Y la página 2A de citas. La página 2A, párrafo 11, dice: Él se levantó y ascendió, recibió un nombre nuevo que nadie conocía. Entonces yo lo veo a Él viniendo en su poder. Ahora, si esa fe puede venir en ese tiempo, ¿por qué no puede quedarse todo el tiempo esa fe? Ahora vean, Él viniendo, y eso es en su venida en el día postrero, viniendo con un nombre nuevo. Ahora vean, va a haber una fe. Esa va a ser la llamada fe de rapto para transformación y rapto de la iglesia del Señor. Dice: ahora vamos aquí a la página 57, párrafo 16 y 17, dice: Este libro sellado con 7 sellos es revelado en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Demos lectura allí también para tener un mejor entendimiento antes de entrar más profundamente. Ahora esto ya es el tiempo del fin, porque dice así: Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Recuerden el ángel de Apocalipsis capítulo 1. Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. Ve usted, la iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y ahora, el mensajero Israel, este ángel del pacto, que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, dice que es el mensajero Israel y que viene por Israel, viene por los judíos, viene directamente a los judíos. Pero su iglesia está a punto de ser raptada porque ha llegado el tiempo final para la iglesia, y por consiguiente Él viene por su iglesia. Lo vamos a ver antes de ir por los judíos, lo vamos a ver entre la iglesia del Señor Jesucristo.
cuando lo veamos ya moviéndose entre los judíos, sepamos que está muy cerca el momento de nuestra transformación. El mismo que estuvo en las diferentes etapas o edades de la iglesia, el mismo que descendió el día de Pentecostés y bautizó a 120 creyentes en Cristo, después continuó bautizando como a 3,000 personas y ha continuado bautizando personas, produciendo el nuevo nacimiento. Es el mismo que ha estado en los diferentes mensajeros de las diferentes edades de la iglesia, y es el mismo que en el día postrero estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Él es el ángel del pacto, es Cristo en el Espíritu Santo. Y ahora, para el día postrero, para el tiempo final, viene con el librito abierto en su mano. Es Cristo el que toma el librito que está cerrado en el cielo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, y lo abre en el cielo. Y luego, en Apocalipsis capítulo 10, desciende con el librito abierto en su mano y clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. Y a Juan le fue prohibido escribir lo que esos truenos hablaron. Es la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león, o sea, viene como león de la tribu de Judá. Por lo tanto, viene como hijo de David, como rey de reyes y señor de señores, pues él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué es la estrella resplandeciente de la mañana? La columna de fuego, el ángel del pacto. Él es esa columna de fuego, el Espíritu Santo. Y ahora, esto es para ser cumplido en este tiempo final. Este libro sellado con 7 sellos, pero ya abierto, fue dado a un hombre ahí, al cual le fue dicho: ve al ángel y pídele el librito. Y el ángel, cuando fue y le fue pedido el librito abierto, el libro abierto, el ángel le dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y Juan, que representa a la persona que va a recibir ese librito, y también a todo el cuerpo místico de Cristo, que luego lo recibirá a través del mensajero que se va a comer ese libro. Vean, cuando Juan lo toma, va, pide el libro y lo toma y lo come, fue dulce en su boca, pero fue amargo en su vientre. Las amarguras por la palabra que había recibido y estaba proclamando. Siendo que clamó como cuando un león ruge y 7 truenos emitieron sus voces, es la voz de Cristo hablando consecutivamente. Habló en las edades de la iglesia entre los gentiles por 7 ocasiones a través de 7 mensajeros. Pero ahora va a hablar consecutivamente a través de un solo mensajero, el que se come el librito, al cual le es dicho: ahora es necesario que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué va a profetizar? Pues la palabra que le fue dada para que se comiera. El contenido en esa palabra, en ese librito, es el mensaje que él estará proclamando. Y ahora, esto es una promesa para este tiempo final. Y ahora veamos aquí en el capítulo, en la página 2A, párrafo 15, al final dice:
Dice, el mismo Espíritu Santo que cayó el día de Pentecostés está aquí para ustedes. Está aquí mismo para ustedes. Y el poder del Evangelio volverá a los judíos en ese tiempo. Entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos que llevarán miles y decenas de miles y 144,000 al reino de Dios. Serán sellados por el ángel, y allí mismo, tan pronto como el ángel empiece o comience a sellar a esos 144,000, la puerta de la iglesia gentil es cerrada y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos, y ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo entero. Y el poder de Dios será manifestado entre los judíos. Y ahora vamos a leer aquí en el 7º sello, vamos a leer aquí algo de lo que estará pasando. Dice, página 129 de citas, párrafo 150 o 148, no, 150, dice, ahora tan pronto como esta iglesia, el misterio del 7º sello es conocido y los judíos son llamados por el misterio de la 7ª trompeta, que son 12 profetas, Elías y Moisés, y ellos regresan, y ahí es donde los pentecostales están todos enredados. Ellos esperan que algo acontezca y la iglesia se fue, y eso es a los judíos. Y ahora el párrafo 11:52 dice, él dijo que la gran trompeta tocará. La gran trompeta, no trompetas ahora, fiestas de las trompetas. Hay 2 de ellos, Moisés y Elías, para llamar las trompetas, sino que debajo de la gran trompeta, la venida del Señor para anunciar a José volviendo, ¿ven? Todas las naciones se reunirán en Jerusalén. Sigue diciendo, se encuentra eso en el libro de Isaías. Solo les di, eso está en Isaías capítulo 27, verso 2 en adelante. Es donde él toca esa trompeta. Y todas las naciones reconocerán que Israel está en su patria, Dios con ella. Entonces la novia vendrá para estar con el novio con la novia. Y entonces el gran milenio, después que el mundo entero sea destruido por poder atómico, y habrá nuevos cielos y un nuevo mundo, vivirán para siempre. O sea, habrá un problema mundial grande en donde con poder atómico vendrá una destrucción muy grande. Ahora la página 130, párrafo 11:64, dice, recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de tocar, y así
la última trompeta como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y ahora dice que el séptimo sello y la última trompeta, dice que la última trompeta como el último sello será la venida del Señor. Y vamos a ver aquí en la página 149, párrafo 1333, dice: recuerden que los que viven y queden no impedirán a los que duermen, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de sonar, y esa última trompeta con el último sello será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero, solo descansando hasta ese tiempo. Y ahora, página 155. Nuestro tema es los valientes del Hijo de David haciendo un trabajo mayor. Párrafo 1383 de la página 155 del libro de citas dice: oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese grupito pequeño que viene con él, sobre este asno manso y humilde, sin una denominación, clamando: hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Ahí están los valientes del Hijo de David. Así como estuvieron allá, luchando y trabajando para que el reino de Israel pasara a las manos de David. Y así como hubo un grupo pequeño cuando Jesús entró a Jerusalén como rey, clamando: hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Pero tenía que ser rechazado para que entrara el programa de la redención, de la expiación en favor del pueblo. Pero vean, luego encontramos que esto pasó en el capítulo 21, versos 1 al 11, donde dice: la gente que iba delante y la que iba detrás la aclamaba diciendo: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero ahora, luego de la entrada triunfal, él no fue recibido como rey por las autoridades de Israel y por consiguiente ya su primera venida fue rechazada. Pero ahora él profetiza en el capítulo 23 de San Mateo, versos 37 al 39, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto corresponde a la venida del Señor para el día postrero, que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo de David,
y vendrá en el nombre del Señor y con el nombre del Señor. Y ese es el grupito pequeño que viene con él, clamando: sana al que viene en el nombre del Señor. Y eso será bajo el tiempo de la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana del Evangelio de la Gracia y la lluvia tardía del Evangelio del Reino. La lluvia temprana del Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, y la segunda venida de Cristo, la lluvia tardía, gira alrededor de la segunda venida de Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y viene con él un grupo pequeño, son los valientes del hijo de David, del día postrero, clamando: sana al que viene en el nombre del Señor. O sea que vienen con el mensaje del Evangelio del Reino, donde está la revelación de la venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, como hijo de David. Israel está esperando al hijo de David, está esperando al rey. Israel sabe que ha de venir y sabe que sin su venida no hay futuro para el pueblo hebreo. El futuro de Israel, del pueblo hebreo, está en la venida del hijo de David, en la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, en la venida del Mesías. Por lo tanto, habrá valientes del hijo de David que estarán brazo a brazo trabajando con el Señor para que se haga realidad todo lo que está prometido, y esas personas van a estar en posiciones muy importantes en el reino del Mesías. Así es que estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Valientes del hijo de David, adelante trabajando en el reino del Señor. Pronto se va a materializar el reino del Señor y pronto va a tener este planeta Tierra el heredero al trono de David, el Mesías príncipe, en el cual Cristo dice, vean aquí en el capítulo 3, verso 20 al 21 de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí tenemos a Cristo, el heredero, y tenemos al que se va a sentar con Cristo en su trono. En la misma forma en que el Padre hizo con Cristo en el cielo, hará Cristo con el vencedor. Ahí tienen al virrey. Y ahora podemos ver que hay algo grande en este tiempo para la iglesia del Señor y para el pueblo hebreo. Por lo tanto, los valientes del hijo de David del día postrero estarán trabajando en pro de la restauración del reino de David, en la restauración de ese reino para bendición del pueblo hebreo y para bendición de toda la humanidad. Ahí es donde está la bendición de Dios para toda la humanidad, en el reino del Mesías, que será un reino de justicia, de verdad, de paz, de armonía, de felicidad. Y la paz se extenderá a todas las naciones.
Dice que las herramientas o armas de guerra serán convertidas en herramientas de trabajo. O sea que lo que necesitan las naciones es trabajar. No hacer armas de guerra, sino de trabajo. Lo que necesitan es trabajo, no guerra. Y ahora sabemos que en el reino del Mesías habrá trabajo, habrá prosperidad en todo el trabajo que se lleva a cabo, habrá verdad, justicia, paz y felicidad. Por lo tanto, así como valió la pena para aquellas personas que estuvieron unidas a David, esos valientes, luchar, trabajar en favor de que David llegara a sentarse en el trono para ser rey sobre el pueblo hebreo, vale la pena en nuestro tiempo trabajar para que el Mesías príncipe se siente sobre el trono de David y reine sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por lo tanto, adelante, valientes del Hijo de David, trabajando en el reino del Señor. Y que Dios los bendiga y les use grandemente en toda labor que lleven a cabo en pro del Mesías príncipe y el reino de David y trono de David para ser restaurado este reino. Bueno, que Dios me los bendiga a todos y les guarde y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Dejo con ustedes nuevamente al misionero doctor Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta ocasión. Bueno, Miguel está esperando el postre, pero no hay postre, ya el postre lo dimos hace como 15 o 30 minutos que hablamos que íbamos a leer un pasaje para terminar, el del capítulo, página 155, pero de ahí pasamos a los sellos y dimos un poquito de tiempo más. Eso fue el postre, Miguel. Que Dios les bendiga y les guarde. Y con ustedes, el misionero doctor Miguel Bermúdez Marín.